Uno de los grandes retos que tenemos todos los mexicanos, no solamente nuestros legisladores o nuestros gobernantes, es el acabar con una latente corrupción que pues es algo que ya hemos asumido. El siguiente paso es cómo eliminarla, cómo luchar contra ella. El gran reto para nuestros legisladores federales en específico es hoy por hoy la selección del nuevo fiscal anticorrupción. En este proceso complejo, delicado, por supuesto, habrá que hablar de las características y de los perfiles quienes pudieran tomar ese cargo. Le agradezco mucho, nos tome la llamada el maestro Edgardo Flores Campbell, un aspirante justamente a esta fiscalía especializada. Maestro Flores Campbell, muy buenos días. Muy buenos días, David. Un gusto saludarle y un saludo al auditorio por allá en mi tierra. Orgullosamente tijuanense, orgullosamente baja californiano, maestro. Me voy a ir un poquito atrás en esta historia, aunque sé que el proceso ya ha tenido parte de desarrollo. Hay algo que viene muy importante en enero, pero me voy a algo muy básico, si me lo permite, maestro. ¿Por qué quiere ser fiscal anticorrupción? ¿Qué ve en nuestro país? Y, por supuesto, ¿qué ve en su perfil para decir, yo quiero, yo puedo con esa responsabilidad? Sí, bueno, David, mire, mi vocación ha sido identificar conductas indebidas y en la tipicidad de las mismas como contravinencia a la norma durante más de 25 años de servicio en el sector público. Desde mis primeras funciones, incluso en Tijuana, ¿no? Como responsable en reglamentos municipales, el contenido de la materia era el derecho administrativo, pero al final era en la materia de inspección, supervisión y vigilancia, la tipicidad de la conducta respecto a la contravinencia de la norma para la aplicación de una sanción, ¿no? Posteriormente, en otros cargos que fui desempeñando, como en COFETEL, por ejemplo, en la unidad de inspección y verificación, al final es lo mismo, es la supervisión, la inspección y la investigación respecto al uso del espectro radioeléctrico y aplicar las conductas o sanciones las sanciones que correspondan a las conductas contrarias a la norma. Ya posteriormente, como contralor en el gobierno federal, en la Secretaría de Seguridad Pública, en el sistema penitenciario federal y en otras entidades, pues es igual, la investigación, la inspección, la supervisión, la vigilancia de los funcionarios públicos en materia de responsabilidades. Y es igual, es encuadrar la tipicidad de la conducta en la contravivencia a la norma para aplicar una sanción. Posteriormente, como responsable de la Unidad de Asuntos Internos en Policía Federal, es igual vigilar la conducta, los eventuales excesos o abusos de los policías federales conforme al régimen disciplinario policial y a razón de investigaciones, resolver la tipicidad de la conducta encuadrando la contravivencia de la misma para aplicar una sanción. Es muy sencillo. Al final he ejercido el derecho sancionatorio. Y yo parto de un principio, David. Yo creo que corrupción no solo es robar, que dicho sea de paso, hoy es el Día Mundial Anticorrupción. Yo creo que corrupción no es robar, estoy convencido de ello. Corrupción no solo es robar, corrupción es asumir un cargo, incluso a sabiendas de que uno no tiene la capacidad y la preparación para desempeñarlo bien. Yo creo que eso también es corrupción y eso propicia el resultado de malos gobiernos y el binomio corrupción e impunidad respecto a muchas cosas que hemos venido conociendo, sobre todo actitudes de gobernadores y no se diga alcaldes. Entonces, primero quiero ser porque tengo el deseo legítimo de poner al servicio del país mis humildes capacidades. En mi perfil profesional lo he complementado en la parte académica con estudios en materia anticorrupción y los cargos públicos que he desempeñado han sido basados en estrategias de combate a corrupción, es decir, desde la parte persecutoria del delito y de la comisión de faltas administrativas. En la discusión nacional sobre el perfil de quien debe asumir este cargo de fiscal anticorrupción, se ha hablado de muchos temas, pero usted, maestro, en particular ha hablado incluso de que debería de haber un debate y que deberían de presentar propuestas. Esto se ha vuelto muy interesante, se ha vuelto también un asunto que dicen, bueno, eso nos ayudaría a transparentar justamente quién es cada quien. Abónenos un poco más respecto a esta propuesta del debate y, por supuesto, los otros elementos que pone sobre la mesa que deberían de cumplir quienes aspiren a este cargo.
Sí, efectivamente, conforme a las bases de la convocatoria, David, fue publicada a nivel nacional para que los que quisiéramos aspirar, hoy candidatos registrados legal y formalmente ante el Senado de la República, para ocupar el cargo de fiscal nacional anticorrupción, traía una serie de requisitos. Sobre la marcha se vino enconando un poco, a mí me parece, el proceso. Primero, y quisiera pensar que no es así, por la anteposición de la lógica que atiende las agendas o intereses partidistas, ¿no? Y es comprensible pensar que en el Senado de la República, la Cámara Alta, sea esencia hablar, discutir, ¿no?, ideas, pero la anteposición de intereses es lo que hay que estar observando en este proceso. Y segundo, si se detuvo el proceso o se pospuso, porque primero fue del 29 para resolver al 9 de diciembre, y del 9 de diciembre la discusión de los senadores se recorre a febrero. Si esta segunda parte es para detenerse y robustecer las atribuciones y facultades para el fiscal anticorrupción, entonces sí vale la pena esperar, pero en este impasse o en este diferimiento pues hay que hacer propuestas, ¿no? Si ya uno decidió estar en una postura de participante o de protagonista y no solo de espectador en el tema, pues bueno, se detuvieron los senadores, pero también los candidatos creo que tenemos que ser proactivos para aportarle nuestras humildes capacidades, ¿no?, al tema. Y esto se lo comento porque efectivamente no hay una ley, digamos, que establezca las funciones y los alcances del fiscal nacional anticorrupción. Mientras se resuelve la ley secundaria, resolvieron los senadores elegir al procurador Cervantes, para que conforme al 102 constitucional, que contempla incluso la ley transitorio, pase a ser fiscal general de la nación. Mientras eso se da, y mientras le proveen al fiscal anticorrupción las herramientas, los insumos y la autonomía para que opere, hacen una figura de fiscal anticorrupción o eligen a la persona primero, pues, para que ésta esté adscrita a la oficina del procurador y los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos pues pida prestados a la Procuraduría. Entonces mi postura con los senadores ha sido, si se van a detener a revisar la modificación del 102 constitucional para dar paso al fiscal general de la nación y darle vida jurídica al fiscal anticorrupción, pues de una vez yo les pediría que doten de autonomía real al fiscal, porque el proyecto ahí está, es decir, partiendo de un principio de paridad, donde no tenga dependencia funcional y jerárquica directa del procurador o el que será el fiscal general de la nación, y los recursos humanos, materiales y financieros pues sean propios. De otra manera yo no me puedo prestar una simulación de decir que se erige o se ungió un fiscal anticorrupción designado por el Senado de la República, que no depende de su nombramiento del presidente de la República y que es autónomo y claro, que tiene recursos. Todavía hasta hace poco no se había designado recursos para la Fiscalía Anticorrupción en el presupuesto 2007. Entonces, esas son las discusiones que se están dando. Lo que estamos haciendo es aportándole a los temas, platicando con los senadores y decirle, bueno, pues si no hay condiciones para hacer realmente el trabajo de capturar a corruptos, de hacer investigaciones, de asegurar inmuebles, de someter a la justicia a exfuncionarios que hayan hecho mal uso de los recursos o hayan participado en cuestiones vinculadas a crimen organizado o lo que resulte, porque hay muchos tipos de corrupción, pues entonces sí vamos a ser parte de una simulación, ¿no? Yo creo que los senadores no pueden dejar pasar la oportunidad histórica de ungir o elegir a un fiscal nacional anticorrupción que no atienda a la lógica de intereses político-partidistas. Y esto lo digo porque la política como herramienta de servicio, como instrumento de participación ciudadana, pues es buena, pero la político-partidización de los temas me parece que en estos casos, en un tema que es lacerante socialmente, no creo que sea la mejor de las condiciones, ¿no?
Claro, claro, creo que lo que hablamos coloquialmente, la ciudadanía en la calle, que no haya componendas particulares, que no haya intereses a los cuales responder más que al de acabar justamente con la corrupción. Maestro, se nos acaba el tiempo, un par de preguntas más breves. Sí, dígame, David, a la orden, claro. En este momento, si tuviera que explicarnos a la ciudadanía en general, ¿cuáles son las prioridades o cuáles deberían de ser las prioridades de la Fiscalía Anticorrupción? ¿Cómo las podríamos explicar a todos nosotros? Perdón. Mire, ese es parte del punto, es parte del tema, es parte del problema. Hay una Fiscalía de Delitos Cometidos por Servidores Públicos en la PGR. Esta Fiscalía ha sido en la historia de las unidades o instancias más deficientes que ha habido en la historia de su creación. Por el tiempo, pues si no entrar en numeralia, le podría decir como ejemplo brevemente. Los casos con detenido que ha atendido esa Fiscalía son casos que su servidor, yo personalmente he llevado con detenidos. Cuando estuve a cargo de asuntos internos de la Policía Federal, vimos temas muy sensibles. Es una noble institución, hay gente muy buena, hay mucho más buenos que malos, pero siempre de eso se trata, ¿no? Del saneamiento de la estructura permanentemente interna. Y teníamos casos de excesos y abusos graves, de violación, homicidio, secuestro o el trasiego de droga. Los detenidos que atendió esa Fiscalía, yo los llegué a presentar, no encontraban ni las llaves de la celda. Es una deficiente instancia. Lo que hoy plantean es, al fiscal anticorrupción que quede, le entregamos las llaves de esas oficinas, ¿no? Yo no sé si traigan más escoltas los servidores públicos o altos funcionarios de PGR, de los propios ministerios públicos que tiene escrito esa Fiscalía. Entonces, como primer reto, sin duda, hay que tener la noción gerencial directiva, de orden administrativo, de sistematizar procesos, de una ingeniería de administración de procesos, de compartimentar y resguardar la información y de seleccionar el personal adecuado, sometiéndolos a evaluaciones de control de confianza, con rígidas cuestionamientos poligráficos y con nociones de investigación. Al final eso es, la persona que esté ahí tiene que ser alguien que tenga conocimientos y alcances para el análisis y el procesamiento de información con inteligencia, contrainteligencia, como insumos finos a la integración de un expediente de investigación que sea irrefutable por el juzgador. Es gran parte del problema. Tenemos gobernadores prófugos, de eso trata la gente. Tenemos saqueadores de estados completos, tenemos millonarios en el extranjero, pero por las debilidades estructurales e institucionales de no poder actuar de manera frontal y oportunamente, muchas veces, otras por omisión no involuntaria, por consentimiento, para procurar justicia, ¿no? Entonces, a lo mejor la ciudadanía dice, yo espero otra respuesta a la pregunta que hizo David, pero yo le diría, pues hay que llegar a sentar las bases. Claro, no, queda muy claro, maestro. Creo que es una respuesta excelente y es algo que esperamos que nos surge, creo, coincidimos la gran parte de los mexicanos, cómo solucionar todos esos huecos, porque también muchos, sin ser expertos, entendemos que se aprovechan de esas fallas en la estructura. Es correcto. Para quedar impunes, porque esa es la otra gran palabra de este gran pendiente que tenemos, la impunidad. Maestro, muchísimas gracias. ¿Algo que agregar antes de despedirnos? No, solamente agradecerles a ustedes, David, y bueno, pues es una legítima aspiración personal. Me siento en un punto de quiebre entre juventud y experiencia. Creo que puedo aportarle estos temas. Aclaro que no estoy ni buscando chamba ni pateando el bote, estoy más por convicción que por interés político, económico o de otra índole en este proyecto personal, profesional. Y bueno, esperemos que los senadores impere entre los senadores la sensatez. El observatorio ciudadano está muy pendiente del proceso, de que no imperen o se antepongan otras lógicas oscuras, y lo que yo he venido pugnando es precisamente por el combate a la opacidad, por el fomento a la transparencia en este proceso. Pero yo creo que ante un Trump
y ante una comunidad internacional que está atenta y ante las adversidades que podemos enfrentar a partir del próximo año, me parece que tenemos que tener instituciones fuertes, gente que no tenga nada de vínculos, como usted decía, ni con el sector empresarial en términos de negocio, ni con partidos políticos, ni con funcionarios en el gobierno. Tiene que ser, me parece, una persona que pase toda prueba y el escrutinio público. Por eso mi propuesta de debatir a la usanza de las buenas democracias, quienes estamos preseleccionados o estemos avalados por la Junta de Coordinación Política del Senado de la República en condiciones de idoneidad. Por eso mi propuesta de transparentar nuestras declaraciones de impuestos, de conflicto de interés y de declaración patrimonial de bienes. Y por eso mi propuesta de someternos a una evaluación de control de confianza y que nos hagan las pruebas de polígrafo, que tenga garantía a la ciudadanía de que va a estar al frente de la Fiscalía Anticorrupción una persona en la que pueden confiar, ¿no? Claro, muchísimas gracias por este tiempo y estaremos pendientes de las entrevistas a partir de enero. Mientras tanto, felices fiestas, por cierto, y muy buenos días. Gracias, David, qué amable, estoy a la orden, un saludo al auditorio y estaremos pendientes a ver cómo evalúa el proceso y muy atentos al seguimiento. De igual forma, felices fiestas en mi tierra querida, Tijuana. Fuerte abrazo, muchas gracias. Igualmente, gracias. Es el maestro Flores Campbell, Edgardo Flores Campbell, aspirante a fiscal anticorrupción, entre otras cosas, excontralor de la Policía Federal, aunque ya tuvimos oportunidad de escuchar parte de sus antecedentes y de sus propuestas. Interesante, dice que todos hagan a prueba el polígrafo, a ver si la pasan tal cual, sus declaraciones 3 de 3, que comprueben su independencia, su autonomía, que no hay intereses de ningún tipo en medio. Sin duda es algo que se queda sobre la mesa y yo rescataría esta parte, cómo hacer una reingeniería de todo el proceso administrativo que conlleva el luchar contra la corrupción para que no haya huecos que permitan impunidad.